Buenas noches, bienvenidos todos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos bendiga más. Padre, muchas gracias por habernos traído en paz, sin novedad, por haber guardado nuestro camino. Gracias por habernos protegido. Gracias por este día que hemos tenido nuestro pan en la mesa, nuestra salud. Y ahora ponemos nuestros corazones a tus pies para que nos enseñes, nos instruyas y nos hagas ver esas perlas escondidas en tu palabra para enriquecer nuestras vidas. Muchas gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a leer Josué capítulo 2, verso 15 en adelante. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Y les dijo: id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos ahí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces podéis seguir vuestro camino. Y los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. La mayoría de nosotros hacemos cosas a veces por rutina. El peligro del evangelio, el peligro del evangélico, o sea que el que practica el evangelio a su manera, es que empezamos a vivir conforme viene el tiempo, conforme transcurre, empezamos a vivir de una forma rutinaria. Ya no le ponemos el interés ni el esfuerzo por vivir algo nuevo de la palabra. La mayoría de nosotros podemos caer en esa rutina en donde el evangelio prácticamente se va convirtiendo no en un estilo de vida, sino en un marco de referencia. En alguna oportunidad, Dayani tendría unos sus 8 o 9 años, cuando estábamos en la banqueta de la casa allá en Guatemala, y pasó un caballero fumando, y nunca se me olvida su pregunta. Me dijo: papá, ese señor es católico, ¿verdad? Y le digo: ¿por qué? Porque está fumando. O sea que ya en su mente de él, de niño, los evangélicos no fuman. De manera que poco a poco, eso me abre el panorama para darme cuenta que poco a poco nosotros vamos haciendo esquemas evangélicos. Como somos evangélicos, no vamos a fiestas. Porque somos evangélicos, no decimos malas palabras en público. Como somos evangélicos, no hacemos esto o hacemos esto. Y entonces nuestra vida se va convirtiendo en algo totalmente rutinario, aburrido, oxidado. Ya no hay esperanzas de algo nuevo. Ya no hay esperanza en Cristo, en la palabra. Aquellas experiencias que tuvimos al principio de cómo Dios proveía, se va convirtiendo en algo obligado prácticamente.
Antiguamente, o los principios de nuestro caminar, cuando sucedía algo, investigábamos, ¿no será que hay pecado? ¿No será que hay esto? ¿No será que hay lo otro? Y empezábamos a investigar con los hijos, con la pareja. Pero hoy no, años después es un virus, es porque no me puse suéter, porque me mojé los pies, porque me llovió. Empezamos a justificar una serie de situaciones y vamos dejando de lado no lo espiritual, sino aquello que teníamos, aquella sensibilidad, aquel sentido de pertenencia, no a una iglesia evangélica, no a un credo evangélico, sino a una experiencia evangélica. Al decir evangélica no me estoy refiriendo a una doctrina. Al decir evangélica no me estoy refiriendo a un marco de referencia religioso. Me estoy refiriendo a la experiencia de conocer a Jesús en un nivel diferente. Por eso es que muchas veces, y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos de nosotros podemos caer en esa situación de encontrarle un por qué suceden las cosas sin darnos cuenta que hemos ido descuidando poco a poco nuestra sensibilidad de la fe. Por ejemplo, un hijo, después de ver a sus padres que son cristianos o son evangélicos, durante 8 o 9 años le pide algo y el papá le dice, muy bien, cuando me paguen te lo doy. Pero hacía 10 años atrás decía, vamos a orar, vamos a orar. Eso se va perdiendo poco a poco. Un estudiante, al principio de su caminar cristiano, de convicción, antes de entrar a un examen, lógicamente oraba, se entregaba al Señor, consagraba su vida, como para pedirle favor a Dios. Señor, estoy tratando de esforzarme con mi conducta contigo para que tú me ayudes en esto. Después no, después hay que estudiar. Tengo que estudiar y tengo que estudiar. Entonces, sin darnos cuenta, vamos derivando poco a poco y vamos dejando la fe para vivir en un pragmatismo que nos va alejando poco a poco del Señor. Esa es la realidad. En este caso que estamos leyendo, los espías que fueron a la tierra, hay algo muy interesante en todo esto, porque cuando años atrás habían ido 10 espías para satisfacer una curiosidad de cómo era la tierra prometida, ellos llegaron a la tierra y se asustaron a ver a la gente, se asustaron a ver a los habitantes. Sin embargo, en esta ocasión, dice la Biblia, nos cuenta, Rahab nos habla y nos cuenta de qué sucedió cuando ellos llegaran. Vamos a ver aquí mismo, en el verso 8. Y antes que se acostaran, ella subió, dice que cuando llegaron los 2 espías, vamos a ver la diferencia. Cuando llegaron los 2 espías, platicaron con ella y toda la cuestión, y entonces vino ella, se dio cuenta que los guardias los iban persiguiendo, los escondió en el tejado de su casa, los cubrió con unos mantos de lino que ella estaba procesando. Pero aquí entra el verso 8 y dice, y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, ella le dijo a ellos, a los espías, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Aquí tenemos ya un detalle muy importante. Los 10 espías que llegaron allá con Moisés, cuando vieron la tierra y a los habitantes, ellos se asustaron. Por eso fue que cuando regresaron dieron un informe equivocado. Nosotros éramos como langostas a la par de ellos. No vamos a poder, son demasiado grandes, son demasiado poderosos. Años después cambia el cuadro, porque ahora estos 2 espías no fueron por curiosidad a ver, fueron enviados por Josué. Cuando nosotros hacemos algo por curiosidad para ver si sale bien la cosa, vamos a salir perdiendo. Cuando es Dios quien nos envía,
a hacer algún proyecto, a hacer algo, un paso de fe. Dale a la hermanita fulana de tal, dale esto que tienes ahí. Y es una orden del Señor, todo va a salir bien. Pero cuando lo hacemos por imitación, cuando lo hacemos para probar si es cierto, va a salir mal. Entonces dice el verso 10, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos. Y entonces dice el verso 11, y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba y en los cielos. Aquí estamos viendo 2 cuadros diferentes. Repito, los 10 salieron acobardados. Estos 2, los cobardes, son los de Jericó. ¿Se da cuenta cómo cambia la situación cuando nosotros no perdemos el rumbo y no agarramos las cosas por costumbre? Estos 2 espías no fueron con el espíritu de los 10 a ver qué salía. Estos fueron cumpliendo una ordenanza que les había dado Josué. Y eso aplica para nosotros. Los espías, antes de salir de la casa de Rahab para esconderse en los montes por 3 días, de haber observado cómo era la tierra de Jericó, le dan a esta mujer una instrucción muy importante. Vamos a venir, tú lo sabes bien porque ella se los dijo, cuando vengan a tomar la tierra, cuando vengan a Jericó, denme una señal de que van a respetar mi casa, porque así como yo los he tratado a ustedes, ustedes van a hacer misericordia conmigo. Pero ¿cómo vamos a hacer para saber cuál es tu casa? Es la pregunta. Entre tantas casas que estaban construidas en la muralla de Jericó, porque no era la única, habían muchas. Pero vamos a identificar tu casa. Ahora debemos aprender algo, que estos jóvenes nunca vieron la sangre colocada en los dinteles en Egipto, porque estos jóvenes son los que nacieron en el desierto. Ellos solamente oyeron la historia de la liberación del pueblo a través de Moisés. Me imagino que en las noches, cuando platicaban a la luz de las fogatas que hacían en el desierto, hablaban con los ancianos, con Josué, con Caleb, que habían vivido esas experiencias y cómo fue el escape de nuestros padres de Egipto. Y tuvieron que haberle mencionado que la noche en que salieron, mataron un cordero, pusieron la sangre en los dinteles y que Dios dijo, en donde yo vea la sangre, no voy a matar a ningún primogénito. Eso fue lo que ellos oyeron. Entonces vienen ellos y ahora que están con Rahab, van a aplicar el mismo principio. Eso es lo que vemos aquí. Nuestros hijos deben aprender a aplicar los principios que nosotros les dijimos, que les enseñamos en nuestro caminar cristiano. Por eso hoy muchos jóvenes cristianos ya no conocen la fe, porque sus padres le están dando todo en bandeja de plata. Ellos, en lugar de pedirle al Señor, le piden a sus padres, y sus padres no les saben responder de acuerdo a lo que ellos aprendieron hace 20, 30 años atrás. Oremos. Aunque estaba la capacidad financiera, la primera condición era oremos, pídeselo a Dios. Aunque ahí estaba el dinero, pero no te lo voy a dar. O sea, tengo que enseñarte, querido hijo, querida hija, que no siempre voy a estar yo para proveerte. Lamentablemente, eso, como dije al principio, ha ido siendo eclipsado. Y ahora, ya nuestros hijos, nuestros nietos, ya no saben pedirle a Dios. No necesitan, pues, porque para eso estamos nosotros, porque es la nueva generación. Y Josué está teniendo mucho cuidado de que esta generación conozca la historia de los hechos y portentos que Dios había hecho a partir de Egipto, cruzando el Mar Rojo, llegando a Elim, llegando a Mara, al monte Sinaí, a todas las jornadas. Josué indudablemente se los contó a estos muchachos. Ahora ellos llegan a la casa de Rahab
Y aquí está lo que encontramos. Los espías habían aprendido de sus padres y de Moisés, los abuelos, me imagino, de Josué, de Caleb, cuando escuchaban la historia de su liberación, que Dios les había dicho allá en Egipto que la noche en que el ángel de la muerte iba a pasar para matar a todos los primogénitos de los egipcios, tenían que poner en los dinteles de sus puertas la sangre del cordero sacrificado esa noche que era la Pascua. Eso fue lo que ellos oyeron. Ahora, en la línea de tiempo, estamos en Jericó. No hay un cordero para matar. No hay una sangre que aplicar. Pero ellos vienen y tomando aquella historia que oyeron de sus oficiales, de sus ancianos, le dan una señal. Ahora en Jericó, ellos le dan la misma instrucción a Rahab, que ponga no la sangre, porque ella no tenía todavía acceso a ese elemento, pero como señal de que ya era parte de ellos, porque la iban a defender, que iba a tener el favor que les iban a devolver por lo que hicieron por ellos, ahora ella era merecedora de que su casa fuera salvada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para identificar la casa de esta mujer? Me imagino que ellos platican. ¿Cómo hacemos? Y se acordaron de que en Egipto habían puesto la sangre en los dinteles. Entonces, la ventana entonces es la figura de la puerta que ambos tienen dinteles, porque entonces ahora imaginemos a los israelitas desde lejos viendo ondear el manto rojo. Cuando entra todo el ejército israelita y está todo el marullo de la batalla conquistando Jericó, Josué les había dicho, estos muchachos dieron una señal. Busquen la ventana donde esté un manto rojo. Busquen la ventana donde haya un cordón rojo. Que Josué sabía perfectamente el significado espiritual. Solo que esta generación no conoce todavía corderos porque no hay sacrificios ahí en el desierto, pero habían oído. Entonces, lógicamente, Josué les dice, en la ventana donde vean que está el manto rojo, no la vayan a tocar. Esa es la instrucción para todo el ejército. Ahora imaginémonos, todos los soldados entran a Jericó, se arma toda la bulla, todo el barullo, batalla cuerpo contra cuerpo y todos viendo aquella ventana. Aquí viene ya la enseñanza. La ventana entonces es la figura de la puerta porque ambos tienen dinteles o marcos. Imaginemos a los israelitas desde lejos viendo ondear en el viento el manto rojo que se movía como la sangre en los dinteles de las puertas allá en Egipto, como señal de que esa casa era intocable. Entonces, lógicamente, tratemos de imaginarnos a los israelitas desde lejos viendo ondear en el viento el manto rojo que se movía, como la sangre en los dinteles allá en Egipto, cuando se derramaba por los marcos de las puertas. Porque nosotros a veces somos muy peliculescos. Cuando vemos el mandamiento de que coloquen sangre, nosotros creemos que una brocha, como que fuera pintura, pero no. Era un hisopo, porque esa era la orden, la única manera, era un hisopo remojado en la sangre del cordero y aplicado en los 3 marcos. Cualquiera sabe que la sangre en ese momento tiende a caer para ir cubriendo. Esa es la figura que hay aquí. Así como el ángel de la muerte, cuando pasó por Egipto, ve la sangre que viene siendo derramada en ese marco, pasa de largo y no la toca. Esa es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa es la figura del manto. Cuando el manto se movía, ellos imaginaron que así fue, como el ángel de la muerte vio en Egipto la sangre en esos marcos de sus antepasados. Entonces, esta casa, lo que están pensando ellos, esta casa está protegida por la sangre. Pero ¿qué significa en ese momento la sangre? El significado de esa sangre en ese momento, con ese cordón, es la esperanza. Esa es la frase que está en los originales.
coloca este manto rojo, porque esta es la esperanza de que tú vas a vivir, de que tu padre, tu familia, tus hermanos, todos van a estar a salvo, porque el rojo, el cordón rojo, es la señal de la esperanza de que vas a tener paz, la esperanza de vida, porque aunque allá afuera hay muerte, en las casas de vecinas hay muerte, en la casa de Rahab hay vida. La esperanza de la paz, que aunque allá afuera haya guerra, en esta casa hay paz. La esperanza de la provisión, porque aunque allá afuera haya hambre, en esta casa donde está el manto rojo estamos saciados, provistos y llenos de la gloria de nuestro Dios. Esa es la importancia de que nuestras casas, de que en nuestras casas esté la presencia viva y vibrante de nuestro Señor y Dios. El problema, repito, es que en muchas de nuestras casas ya no está el cordón rojo, ya no existe, porque el materialismo, el habernos desviado muchas veces por costumbre, por la nueva etapa, por la nueva generación, por la multimedia, por lo que sea, nos ha absorbido tanto nuestra fe que ya no dependemos del cordón rojo que es la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo no solamente es algo líquido, viscoso que se derramó en la cruz, no, que el Señor reprenda al diablo. La sangre de Cristo es la señal que esa sangre está aplicada en nuestra vida. Esto nos enseña algo que tenemos que darle vuelta a esta moneda. Hay muchos cristianos que ya no tienen la sangre de la esperanza en sus casas. Son salvos por el sacrificio de Cristo. Van a ir al cielo porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero mientras viven en esta tierra, están afligidos, están atormentados, están siendo puestos en estrecho por las situaciones de la misma vida y no hay esa esperanza de que pronto va a pasar esto. Por eso es que usted ahora ya puede escuchar la famosa frase: estudiar, estudiar y estudiar. Yo no tengo nada contra los que estudian, no. Es más, para mí, que el pueblo cristiano debe ser el mejor preparado. Como dice Pedro, para que podamos dar respuestas adecuadas a las preguntas que el mundo nos hace. ¿Y ustedes por qué creen? ¿Y ustedes en qué creen? Y la pregunta es, ¿conoce usted la fe? No, no lo podemos entender. ¿Cómo explicarle a una persona pragmática, intelectual, académica, que no cree en eso, sino que solamente en el fruto de su trabajo? El sistema del mundo está hecho para que usted demuestre de qué vive, cómo gana su salario, en qué empresa trabaja, porque el sistema está hecho para esto. Ahora, lógicamente, sus hijos, ¿qué van a responder? ¿De qué viven? De mi trabajo. ¿Y dónde trabaja? En tal empresa. ¿Y tiene su número de NIT? Aquí está. ¿Y paga seguro? Sí, aquí está mi carnet. Entonces, lógicamente, el sistema está hecho para ir ahogando poco a poco, ir asfixiando, por así decirlo, como la garra de Satanás, ir asfixiando poco a poco el principio de la fe. Y estos muchachos no perdieron eso. Por eso es que 3 generaciones más adelante, y cada generación son 40 años, 2 o 3 generaciones, ¿qué dice la Biblia? Y esta generación ya no supo lo que Jehová y Moisés habían hecho en el desierto, ya no lo supo. Y entonces fue cuando las tribus los ahogaron, se mezclaron entre los cananeos, se casaron entre sí y perdieron su identidad. De ahí salen las 10 famosas tribus de Israel perdidas. Ya no oyeron. ¿Qué quiere decir? Ya los padres de esa generación ya no les enseñaron a depender de Dios. ¿Por qué? Porque ya no había maná. Ahora ya hay frutos de la tierra. Y si hay frutos de la tierra, si hay carne, ya podemos comer animales. Si ya tenemos sandías, melones y todo, ¿para qué voy a orar? Esa generación ya no le pidió a Dios su sustento.
Y eso es lo que está pasando hoy. Estamos en una generación en donde ya no escuchan las cosas que Dios hizo en nuestra vida. La pregunta, ¿le está dejando a usted la historia a sus hijos de la sangre de Cristo en los marcos de la puerta? Porque lógicamente, hoy ya no necesitamos poner la sangre del Señor. Un par de cámaras, sincronizamos con el celular y usted está comiendo, o están sus hijos, están en la universidad y viendo ahí qué está pasando en la sala de su casa. Hoy ya no necesitan orar como nosotros todavía, antes de salir del edificio, sentarnos en el carro, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestro camino. Hoy no. Hoy con cerradura eléctrica, bla, 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 todo el carro cerrado, no hay problema, vidrios polarizados, nadie puede ver si tengo algo en los asientos, ya no, todo está arreglado. Pero como yo soy de la vieja escuela, todavía agarro mi iPad y la meto abajo del asiento. Hermano, pero tan miedoso, no es miedo, es que fue lo que aprendí cuando Dios me dijo, ten cuidado, el sabio ve el mal y esconde su computadora. ¿Sí o no? Esta generación ya no tiene que orar para que llegue el pan a la casa. Ya no. Ahora basta con su tarjeta de crédito. Ahora basta con esto. Si en nuestros tiempos con mi esposa, bueno, nunca comimos hamburguesa, ¿va tú? No alcanzaba. Pizza, ¿cuándo? Si muchos nuestros hijos, papá, ¿cuándo comemos pollo? Pasábamos frente al pollo campero, respiren hondo. Buen provecho, porque ¿de dónde? Hoy no. Hoy hasta tiran el pellejo, tiran los huesos. En nuestros tiempos el hueso comerse los negritos de allá adentro. O 10 tortillas para una alita de pollo. Como que era un olor más lleno de masa, más que de pollo. Hoy no. Esta generación que entraron a Jericó se dieron cuenta, nosotros les tenemos miedo a ustedes, muchachos. Nuestro pueblo está temblando porque hemos oído lo que Dios hizo con ustedes cuando salieron de Egipto, verso 10, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo. ¿Cuánto hacía de eso? 40 años. Porque cada vuelta era de 40 años, cuando el Señor les dijo, nadie va a entrar hasta que muera el último, y vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta. Eso quiere decir que hace 40 años ellos oyeron lo que hace 40 años sucedió. Por eso a mí en mi mente peliculesca o novelesca, yo me voy al desierto y me imagino platicando ellos. Por ejemplo, usted sabe que el Génesis lo escribió Moisés. Y la pregunta es, ¿cómo así? Porque lógicamente en esas noches de desierto están sentados todos platicando y de repente alguien ve el cielo y le pregunta a Moisés, oye Moisés, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo empezó todo esto? Y viene Moisés y empieza, en el principio Jehová Dios creó los cielos y la tierra. ¡Puf! Ahí está Génesis. Y ahí empieza Moisés a contarles todo y los escritores empiezan a tomar nota. Entonces, el segundo Génesis, me imagino, con Josué. Mira Josué, ¿y cómo fue la liberación de nuestros padres? Fíjense que el Señor dijo esto, mataron un cordero, pusieron la sangre. Ahora entran a Jericó, ¿y qué señal me dan ustedes para saber que mi casa va a estar libre? Les dijo Rahab. Miremos el verso 12. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura. Segura. ¿Y cuál es esa promesa segura? Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad. Entonces los baja por una cuerda, pero antes de eso les dice, cuelga este manto rojo. Verso 18. Nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar
y reúnas contigo. Entonces, estos muchachos se están repitiendo una historia que ellos oyeron. Ahora la pregunta que quiero hacer antes de terminar: ¿funciona la historia, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Funciona la historia? Claro que sí. Porque ¿qué pasó cuando ellos entraron a Jericó? ¿Qué fue lo que vieron? Lo que vio el ángel allá, vieron ellos aquí. Solo que allá era la sangre del cordero y aquí es una figura de la sangre. Ahora viene la tercera etapa. El ángel le da muerte. ¿Qué ve en su casa? ¿Qué ve en su casa? Títulos, diplomas. No está malo, no está malo, pero espiritualmente hablando, ¿qué ven los ángeles? ¿Qué ve Satanás? ¿Usted cree que Satanás se va? Ahí hay un doctorado, ahí hay una licenciatura, aquí no entro porque todos son profesionales. A él le hace los mandados. Lo único que lo defiende es la sangre de Cristo. Y eso es lo que se está perdiendo, no la sangre, sino la realidad. Todavía hay culturas en muy recóndito del lugar del país. Aquí también debe haber en algún lugar que antes de que el hijo se va a la escuela, mami, ya me voy, me da su bendición. Y lo sella, ya no con la sangre, lógicamente, pero sí con su creencia. ¿Me estoy explicando? Ahora vengamos a nosotros los evangélicos. Mamá, ya me voy, vaya mi hija, con cuidado. Guarda tu celular, que nadie te lo vea. ¿Oíste? Sí, mi hija, ahí te quitas el diente de oro porque no te lo van a robar. Muy bien, mami, va, pues. ¿Y la oración? ¿Y la imposición de manos? ¿Y la bendición paterna? Entonces, 2 o 3 generaciones, eso ya no se conoce. El manto rojo ya no se conoce. La bendición ya no se conoce. Ya me voy, mami, vaya, mija, ahí te dejé tu lonchera, llévatela, muy bien. La mamá, mira lo que me puso, no me gusta esto, llévatelo, hombre. Si no regalarlo, pero llévatelo. Y la oración ya no hay. Lo que hay es el billete de $1 o qué sé yo. Eso fue lo que pasó en la tercera generación. Ya no se supo nada de lo que Moisés. Esta generación todavía tuvo el privilegio de escuchar cómo Dios había libertado a sus ancestros. 3 generaciones se olvidó. Resultado, la pérdida total de identidad. Y a eso vamos. A eso vamos. Por eso hoy por hoy decir, es que mi hijo estudia en un colegio evangélico, no se engañe. Ahí está el peor vicio todavía, escondido en evangelio. Y algo peor, iglesia evangélica, ni entre, porque posiblemente sea más mezcolanza que otra cosa. El evangelio es algo aquí. El evangelio es algo de convicción. Mire qué convicción la de estos jóvenes. ¿Cómo te vamos a defender? Lo que hicieron nuestros papás. Pon este manto rojo. Pero de ahí en adelante ya no hubo manto rojo. Porque todo estaba hecho. La comida ya no era maná, ya era pan, ya eran frutos, ya eran animales, ya los árboles. ¿Se recuerda cuando llegaron los espías? ¿Qué llevaron? ¿Un poco de maná o un poco de uvas? Uvas. ¿Quién va a orar? Si el papá está trabajando duro, ¿para qué? Incluso la famosa frase, mamá, ¿y solo esto hay? Sí, mi hijo, solo. Pero yo no quiero el tomate ni la cebolla, quítelo, cómete lo demás. ¿Y para qué orar por el tomate y la cebolla? ¿Para qué orar por esto? Porque lógicamente la generación que estamos viviendo, así está. No me nieguen, en nuestro tiempo, a puro golpe calcetín, hermano. Con los zapatos rotos, un gran hoyo allá. ¿Y cómo se componían? A puro cartón, ¿verdad? A puro cartón. Y de repente en el tacón se salía un clavo y ya andaba uno cojeando ahí. ¿Y qué hacía?
A los 8 días se miraba el carcañal con un hoyito allá adentro. Hoy no. Ahí, a Metrocentro, con la tarjeta de crédito. Ya no ora, Señor, mis zapatos. Ya no oramos por lo que necesitamos. Este mensaje es un trompetazo de aviso. ¿Está dejando usted herencia a sus hijos? Sí, pastor. Les estoy pagando la universidad. Mire, me cuesta. Cuidado, me pierden una nota, aunque pierdan el cielo. Esta gente no. Estudien, como dijo Jesús, no dejen de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Lamentablemente hoy nuestra generación está haciendo esto y han dejado de hacer aquello. Por eso es que yo todavía creo en milagros. Todavía creo. Y cada día, todavía, quizá por ser de la etapa de Josué, todavía voy con Dios y decirle, Señor, envía provisión, por favor. Necesitamos pagar la casa. El diablo me dice, no, van a diezmar los hermanos. Ay, no, pues yo no voy a confiar en eso, lo lamento mucho. Mejor quiero seguir dependiendo de mi Dios. Exactamente como empecé dependiendo de Él, hace 50 años que me convertí, como dijo Caleb, tal es mi fuerza ahora para salir y para entrar. El mismo Dios que yo conocí allá hace 50 años en Elim, sigue siendo el mismo Dios con el que sigo creyendo. Porque Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y tengo que tener cuidado de no cambiar yo, de seguir ahí. Aunque yo tenga capacidad financiera, en algunos momentos prefiero depender de Dios. Dios me podría decir, pero ahí tienes, sí, pero yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Quiero seguir dependiendo de ti, no importa que ya tenga. Y eso es lo que tenemos que trasladarle a nuestros hijos. ¿Necesita zapatos? Sí, ore. Vamos a orar. Doble sus rodillas. ¿Necesita su mensualidad del colegio? Oremos al Señor. Ahí está el dinero, pero oremos al Señor. No es por usted, es para que Dios sepa que yo sigo creyendo y confiando en mi Rey de Reyes. Amén. Cierre sus ojos, por favor. La pregunta que flota en el aire es, ¿le estamos recordando a nuestros hijos nuestros inicios de fe, hermanos? Les estamos enseñando a nuestra generación para que ellos se lo enseñen a su generación, nuestros principios de caminar. O ahora mejor que saquen buenas notas, que sean brillantes en sus estudios, aunque no sepan ni siquiera el Padre Nuestro. ¿Qué dice usted? ¿Ve el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos cuando no les enseñamos a depender de Dios? Porque usted va a vivir 70, 80 años, 90 años, y luego ¿qué va a quedar en ellos? Ya no va a quedar el cordón rojo. Yo me imagino, deme permiso de imaginarme, que Rahab, cuando se casó con aquel príncipe, recuerda que Rahab se casó con un príncipe hebreo, no me recuerdo su nombre. Me imagino que Rahab le enseñó a sus hijos la historia del cordón. Mami, ¿y cómo fue que el Señor te protegió? ¿Cómo fue que los espías no te mataron? Ah, fíjense, mi hijo. Fíjense, nietos. Abuelita, ¿y cómo hizo Dios para salvarte de Egipto? Yo sé que Egipto se acabó, la destruyeron. ¿Por qué tú quedaste viva? Fíjense, hijos, fíjense, nietos. ¿Tiene usted esas pláticas con sus hijos en la noche? ¿Platica usted con sus adolescentes de esas cosas? ¿O ya no? Ahí está Google para que les hable. Pero la vida cristiana, mis queridos, no es de iglesia, es de impacto en nuestra propia vida. Señor, muchas gracias.
Muchas gracias por esta palabra. Te bendigo, bendigo a mi congregación. Gracias por esta noche y gracias por las ofrendas. En el nombre de Jesús, amén y amén.